les bendiga en esta noche, mañana, tarde, según el tiempo que les llegue la prédica. Este es un tiempo de reflexión, es un tiempo de buscar más de la presencia de Dios, sobre todo entendiendo los tiempos que estamos viviendo. Tiempos difíciles, tiempos complicados, pero con la ayuda del Señor, por la misericordia, sostenidos por Él, sabiendo que Él es fiel con sus hijos, es bueno y su misericordia es para siempre. Mis hermanos, antes de empezar esto, vamos primeramente a entregar este tiempo al Señor, pidiendo que sea el Espíritu Santo dirigiendo este tema, haciendo lo que Él tenga que hacer, para que todo fluya de acuerdo a su voluntad. Padre bendito, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por la misericordia que tú derramas cada día sobre nuestras vidas. Gracias, Padre, porque sabemos que estamos delante de ti, Señor, y que tú guardas, Señor, a cada uno de tus hijos, Señor. Te pedimos, Señor, Padre, usted sea perdonándonos, limpiándonos de todo pecado, de toda iniquidad, mi Señor. Usted tan solo conoce, Señor, y sabe lo oculto, lo que hay en nosotros, Padre. Y que su Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas, en nuestros corazones, Padre. Llévate lo que no es tuyo de nuestras vidas, Señor. Padre, disciérnenos, Señor, a nosotros mismos. Haznos ver, Señor, en dónde estamos, nuestros caminos. Porque muchas veces, Padre, pensamos, Señor, que estamos bien muchas veces delante de ti, o que no tenemos alguna cosa o algo, Señor, y pensamos, Señor, que por un aspecto estamos limpios y sin culpa. Muchas veces también pensamos, papá, que, que nos hemos ganado posiciones o lugares, Señor, pero tú nos haces entender que es por misericordia. Padre, hay momentos en los que pensamos que nunca caeremos en tal cosa, en tal pecado, pero nuestra naturaleza es pecaminosa, Señor. Y no somos, Padre, Señor, abstentos, Señor, de resbalar en cualquier cosa, porque nuestra naturaleza nos lleva, Señor, a hacer lo malo. Te pedimos, Señor, saca a la luz, Señor, aquellos pecados ocultos, Señor, guárdanos de caer en ellos, como dice el Salmo 19. Y, Señor, líbranos de toda soberbia, líbranos de las soberbias. Señor, y que no se enseñoreen más en nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Líbranos de la soberbia, Señor. Líbranos, Señor, de la soberbia, Señor, que, Padre, constantemente nos hacen caer en contra de tu voluntad. Que no se enseñoreen más, Señor. Que no se enseñoreen más en nuestras vidas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Quita, Señor, el orgullo, quita la arrogancia de nuestras vidas. Padre, quita, Señor, aquellas cosas, Señor, que muchas veces pensamos o creemos que no tenemos, pero que están guardadas, Señor. Examina nuestros corazones, mira si estamos en camino de perversidad y guíanos por el camino eterno, Señor. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal cada día, Señor. Líbranos de nosotros mismos, Padre, porque somos nosotros mismos muchas veces los que, Padre, nos tentamos a nosotros mismos y nos hacemos daño. Sea tu obra en nosotros, seas tú, Señor, como dice tu palabra, Señor, que aquel que empezó la buena obra la perfeccionará hasta la venida de Cristo Jesús. Padre, tu venida está cerca, Señor. Padre, tu pueblo anhela tu venida. Padre, límpianos, prepáranos, Señor. Santifícanos en tu presencia, Señor, para que tú, Señor, puedas, Señor, recibir una iglesia, Señor, en gloria con el carácter tuyo. Padre, no dejarás nada a medias de lo que tú has llamado, Señor. Te damos gracias y te bendecimos, Señor Dios Todopoderoso, por tu obra misericordiosa en nuestras vidas. Glorifícate, Señor, y santifícate en nosotros, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, yo cuento este testimonio del por qué la palabra de hoy. Hemos estado siguiendo una serie que se llama Urgente, que tiene que ver mucho con un mensaje que había recibido que se llama Y me seréis testigos. Porque era una urgencia entender para qué el Señor nos había llamado, mis hermanos, entender que el Señor nos llamó para ser testigos de Él, para que nosotros testifiquemos de las bondades de Cristo Jesús. Y Dios no te pone a testificar si primeramente no te da evidencias. El buen testigo tiene evidencias y evidencias reales con las cuales puede testificar abiertamente acerca de
de alguien o de algo. Un testigo puede ser, ocasional, en el mundo estoy hablando, y la persona puede decidir testificar o no acerca de algo de lo que ha visto. Es un testigo aunque la persona decida o no testificar de aquello que ha visto, porque muchas veces uno puede ser testigo de un crimen o algo sin necesidad de quererlo, sin necesidad de desearlo, y la persona de alguna manera decide si quiere o no quiere testificar. Pero en el caso del reino de los cielos, Dios ya nos escogió como testigos de Él, como testigos de su presencia, como testigos de su poder, testigos de sus obras, desde antes de la fundación del mundo. O sea que ya hay un sello de destinación, de predestinación para nuestras vidas para ser testigos de Dios. Ahora no voy a tocar ese tema en este día porque a mí me llamó la atención una cuestión, y era que este domingo había recibido una prédica acerca de lo que es la naturaleza del orgullo, que yo, mis hermanos, les recomendaría de todo corazón a aquellos que se conecten y están viendo esto, que miren estas series en la página de YouTube del Amanecer de la Esperanza, o los que puedan descargarse directamente la aplicación del Amanecer de la Esperanza en Google Play. Y escuchen todas las series, mis hermanos, les va a bendecir mucho, mis hermanos, porque van a sacar todo lo que se refiere al orgullo. Todo lo que es la naturaleza. A veces nosotros pensamos que el orgullo es una cierta área, una cierta cosa, pero cuando nosotros escuchamos las enseñanzas entendemos que el orgullo abarca muchísimo más que eso, mis hermanos. El orgullo es el vientre del pecado. Es el vientre, mis hermanos, de todas las cosas. Es el vientre de donde nacen todos los pecados conjuntos, solamente del orgullo. Satanás por orgullo se rebeló en contra de Dios. Adán y Eva por orgullo fueron quitados del Edén. ¿En qué sentido? Cuando echó la culpa cuando echó la culpa diciendo a la mujer que me diste, como quien dice, esa mujer me la dio Dios, Dios tiene la culpa, y no asumió la culpa. Cuando codiciaron para sí el árbol de la ciencia del bien y del mal, orgullo. El pecado del orgullo está impregnado en el ser humano y es parte de la naturaleza. De hecho, es por causa de la rebelión de Adán y Eva, es parte de la naturaleza del hombre. Todo hombre por naturaleza es orgulloso. Una cosa es la naturaleza y otra cosa es la conducta. Solamente, mis hermanos, seremos libres de la naturaleza del orgullo el día que partamos de la presencia del Señor. Pero sí estamos llamados a guardarnos de la conducta del orgullo. Ahora, eso, mis hermanos, para que entiendan mejor, les invito a que vean estas series que les va a bendecir en gran manera. Creo y sé que esto va a ser de mucha bendición lo que les estoy contando. Justamente el día domingo habíamos recibido una enseñanza acerca de que el amor no es jactancioso. Justamente parte de estas enseñanzas de la naturaleza del orgullo. Y a mí me vino un pensamiento en el corazón, mis hermanos, acerca de las obras que se hacen para el Señor. Y justamente tocaba este tema, mis hermanos. Cuando muchas veces se pelea, se tiene pleitos, contiendas por saber quién tiene más, quién tiene menos, quién tiene los mejores dones, quién fluye más, quién obra más, quién trabaja más, quién está por encima, quién está por debajo. Que ha sido un problema, mis hermanos, que ha estado unidando a la iglesia de Cristo. Pero a mí me llegó una situación en mi corazón, mis hermanos, que me tocó bastante. Yo tenía esto, el hablar el día de ayer, no lo hice. Eh, y había puesto el Señor en mi corazón esta situación acerca de... Y ese es el tema, mis hermanos. ¿Cuál es la palabra correcta aquí? Es ¿cuál es la motivación por lo que hacemos las cosas para el Señor? ¿Cuál es la motivación verdadera por el cual hacemos las cosas del Señor? ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando verdaderamente
al hacer las cosas del Señor. Y quiero dejar en claro que no me refiero solamente, mis hermanos, a lo ministerial. No me estoy refiriendo solamente cuando estamos de ministerio, no me refiero solamente cuando estamos, mis hermanos, en la iglesia. Y yo estoy hablando ya es a nivel general. Esto implica cuando tú deseas la transformación de tu familia, cuando tú deseas ver la transformación de tu hogar, de tu parentela, cuando tú deseas mirar la transformación en tu barrio, en personas, cuando tú deseas mirar cambios en cosas o en circunstancias que tú quieres ver. ¿Cuál es, mi hermano, mi hermana, el propósito por el cual tú quieres todo eso? ¿Por qué lo quieres? ¿Por qué lo deseas? ¿Cuál es el verdadero deseo de tu corazón cuando tú quieres eso? Mis hermanos, nosotros podemos decir, porque dice la palabra que dice: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa, porque yo quiero que mi familia y yo vayamos al cielo, porque yo quiero que mi casa y yo seamos salvos, porque la voluntad del Señor es que mi familia sea salva, porque cuando le sirvo al Señor hay que hacerlo con excelencia, hay que dar lo mejor para el Señor, porque hay que hacerlo mejor para el Padre, porque hay que moverse, porque es el llamado que el Señor ha hecho. Y te puedo poner muchos, pero muchos y muchos y muchos ejemplos. Y mis hermanos, una de las cosas que el Señor a mí me llamó la atención en esto es cómo en este tiempo, mis hermanos, el Señor no está en medio del pueblo, en el sentido de que en los asuntos del Señor la iglesia le ha quitado a Dios totalmente de sus asuntos. Cuando se está hablando del crecimiento de la iglesia hace proyectos, hace estrategias y hace cosas. Y lo dicen que es para la obra del Señor, para la gloria del Señor. Sin embargo, no se le pregunta al Señor si esto va a ser de su voluntad, si esto el Señor lo quiere, y asumimos que Dios lo quiere porque sencillamente, a nuestro parecer, eso es bueno y es la voluntad del Señor. A veces lo vemos en la palabra, mis hermanos, que eso es bueno, que eso es agradable, porque el Señor quiere que haya muchas almas para el Señor, y pensamos que como lo hagamos o de la manera que hagamos va a ser recompensado, ser bueno. Pensamos que lo que hagamos y cómo lo hagamos, eso es lo que el Señor quiere. Sin embargo, mis hermanos, hay una cuestión que el Señor a mí me hizo caer en cuenta en este sentido, y es si es que verdaderamente lo haces para Dios o para quien lo estás haciendo. Si lo estás haciendo verdaderamente para que Dios sea glorificado, o lo estás haciendo para que tú seas visto, yo sea visto, sea yo reconocido, sea el hombre reconocido. Mis hermanos, yo aprendí que por más que el hombre se esfuerce en agradar a Dios por sus fuerzas, todo lo que el hombre haga es trapo de inmundicia. Y todo lo que el hombre haga en sus fuerzas para agradar a Dios no va a subir como lo relato a la presencia del Señor. Aunque tengas un gran éxito en lo que hagas para Dios aparentemente, si no has sido del corazón de Dios y Dios no te ha guiado ni te ha llevado y ha venido de tu carne, eso es un trapo de inmundicia y no tiene valor. Y te digo que esto puede aplicarse incluso en cómo tú quieres y de qué manera tú quieres que se muevan en tu casa las cosas. Porque no te hablo solamente de lo ministerial. Mucha gente, cuando habla del servicio al Señor, lo único que piensa en iglesia, la iglesia, el ministerio tal, el ministerio de tal, que los grandes llamados, que ir a predicar a las naciones, tomar un micrófono, subirse a un púlpito, que, mis hermanos, es lo que más se viene a la mente del ser humano, que si va a una obra misionera, que se imponen las manos y tantas cosas. Mis hermanos, estamos hablando ya de un nivel general. En tu casa, en tu familia, como se hizo la pregunta al comienzo, mis hermanos, ¿para qué tú quieres que tu familia sea salva? ¿Para qué tú quieres que los de tu barrio sean salvos? ¿Para qué tú quieres
estar en excelencia en las cosas que tú haces para el Señor en el servicio, sea en un ministerio, sea fuera de un ministerio. ¿Para qué tú lo haces? ¿Cuál es el verdadero motivo por el cual te estás haciendo esas cosas? Muchas veces tú puedes pensar que es para agradar a Dios y tú lo puedes ver de esa manera. Sin embargo, la palabra nos muestra que nosotros no podemos confiar en las intenciones del corazón. Porque muchas veces dices que yo siento en mi corazón hacer esto. Pero si nosotros no le preguntamos al Espíritu Santo si el Señor quiere moverse de esa manera, lo que nosotros estamos haciendo es simplemente mover emocional, que bien puede ser un éxito, bien puede ser un fracaso, pero en cualquiera de los dos, ninguna de las dos te lo va a recibir el Señor. Así de sencillo. Y yo estaba pensando en la palabra específica para ver de eso. Me venían muchos versículos que en este momento se me olvidaron, pero el más preciso, mis hermanos, está en el libro de Jeremías 17. Y dice la palabra del Señor desde el 5 hasta el 10. Dice la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedades del desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Y este es el versículo clave. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Ahora, si nosotros resumimos la palabra cuando dice maldito el varón que confía en el hombre, no habla de un cierto hombre, habla de todos los hombres en general, incluyéndonos a nosotros mismos. Cuando tu confianza está más puesta en el ser humano, más que en Dios, tú estás apartando tu vista del Señor. Y la palabra es fuerte cuando el Señor dice, maldito el varón que confía en el hombre. Y es tremendo porque aquí también te da una descripción, maldito el varón que confía en sí mismo, que pone su confianza, su fe, pone su esperanza en sí mismo, en el intelecto, en el razonamiento, en lo que cree, en lo que piensa, en lo que juzga, en lo que piensa y cree para sí mismo que es correcto. Mis hermanos, nosotros hemos visto cuántas veces una persona puede tropezar en gran manera por este tipo de cosas. Y yo pongo por ejemplo a Abraham, mis hermanos. Abraham, cuando fue a Egipto, primeramente se fue por una hambruna que estaba sucediendo en la tierra. Y Abraham, para no perder, para no morir de hambre, según la sequía, el hambre que estaba viviendo allí, decide irse de Egipto y se iba a quedar ahí. Pero Dios le dijo que él tenía que quedarse en la tierra que fluye leche y miel, aunque en ese tiempo pasaba hambre, porque Dios iba a cuidar a Abraham. Sucedió que cuando Abraham le dice a Sara que le diga a los otros que es su hermano, ustedes vieron el problema que Abraham vivió. Y pasó por causa de esta mentira. Y cómo por causa de esto provocó que él sea echado de Egipto y regresando a la tierra prometida. Y no, y no conforme con eso, cuando va a la casa de Abimelech, comete el mismo error. Y vamos a entrar un ratito a esta cita porque quiero leer, mis hermanos, esta cita bíblica. Me parece interesante porque estamos hablando del hombre que el Señor le llama el Padre de las multitudes. Y era un siervo de Dios, mis hermanos, escogido por Dios, llamado por Dios para hacer la voluntad del Señor. A quien Dios escogió, y aún con todo y ese pecado el Señor puso en la autoridad de Abraham el orar por Abimelech.
Pero miren lo que pasa después. Y esto es lo que a mí me llamó la atención, mis hermanos. Capítulo 20, Génesis capítulo 20, versículo 11. Desde el 10 para que entendamos. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y esto es un reclamo porque Abimelech iba a tomar por esposa a Sara, la mujer de Abraham. Pero Dios ya se le reveló en sueños y le dijo que no la tome, porque si la toma iba a caer maldición sobre la tierra. Y de hecho, por haber tomado a Sara, ya las mujeres cayeron en esterilidad por causa de esta situación. Abimelech no sabía porque Abraham le dijo, ella es mi hermana. Ahora, pongan mucha atención a lo que Abraham dice y cómo lo dice. Dice la palabra del Señor en el versículo 11. Y Abraham respondió, porque dije para mí, se dijo a sí mismo. No le preguntó al Señor, no consultó con el Señor, sino que pensó en su razonamiento, creyó, dijo, y yo me imagino esto y pienso y digo para mí mismo y lo creo y me digo a mí mismo y creo yo. Dense cuenta, mis hermanos. Dije para mí, yo pensé, yo me imaginé y me dije a mí mismo y pensando en mí mismo, en mi razonamiento, en mi concepto. Ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Estaba el hombre de fe, el hombre que era el amigo de Dios, estaba prácticamente poniendo su esperanza en su concepto, en su razonamiento, y por ende él le dijo a Sara que le diga al pueblo que es su hermana para que no le maten porque pensaba, porque él creía en su pensar, en su razonar, en su creer, en lo que él se imaginaba y en lo que él pensaba que eso iba a suceder. Y eso le metió muchos problemas. Y este es el ejemplo que el Señor pone acerca de esto, mis hermanos. Después, obviamente, él hace un pacto con Abimelech y todo eso, pero démonos cuenta cómo esto causó muchos problemas en la vida de Abraham. Aunque Abimelech le abrió las puertas, después hicieron un pacto, pero esta situación, mis hermanos, cuando verdaderamente confiamos o permitimos, o sea, que nuestro corazón, que nuestro razonamiento, que nuestro yo, principalmente nuestro yo, tome control, pasan estas cosas, mis hermanos. Y el Señor quiere darnos a entender. Y con lo que no voy a decir en resumidas cuentas porque prefiero y ojalá mis hermanos tengan en su corazón mirar estas enseñanzas porque les va a bendecir. Esto no les digo para hacerle propaganda al pastor, para que el pastor tenga más audiencias. No lo digo por eso, sino porque mis hermanos, la iglesia está llamada a abrir los ojos a ser edificada, mis hermanos. Si tú quieres ser edificado, si tú quieres entender la verdad de estas cosas, te invito a ver los videos. Si tú no quieres, igual estás en tu libre decisión. Sin embargo, yo le pido al Espíritu Santo que el Espíritu te redarguye y ponga en tu corazón el verlos porque te va a edificar, te va a ayudar. Nos va a ayudar, mis hermanos. Ahora, mis hermanos, todo lo que sale de nosotros, sea por lo que sea que hay en nosotros, por nuestra naturaleza es malo. Así de sencillo. Mis hermanos, cuando nosotros pensamos, creemos en nuestro razonamiento que hacemos lo bueno, que estamos haciendo algo bueno y que nuestro razonamiento puede ser bueno por lo que creemos o por lo que pensamos o por el concepto que tenemos, que puede aparentar ser bueno, mis hermanos, eso a último análisis es malo. ¿Por qué? Porque no hay nada bueno en el hombre. Aunque hay una buena intención, un buen decir, mis hermanos, alguna cosa que se pueda ver buena, mis hermanos, en eso hay una intención o un fin malo. Así de sencillo. Mis hermanos, cuántos experimentos, cuántos inventos que se han hecho con un fin positivo, pero después se utilizaron con un fin negativo. Incluso cuando el Señor ha permitido cosas tremendas, cosas de mucha unción, el hombre se ha encargado de dañar eso. Mis hermanos, yo les pongo el ejemplo acerca de Constantino. Eh, Cuando la iglesia empezó a levantarse, se levantó empoderada, mis hermanos.
Y mucha gente piensa que el peor tiempo de la iglesia fue el tiempo de Nerón, porque él mataba a cristianos, los quemaba, los torturaba y les hacían cosas feas. Sin embargo, el peor tiempo de los cristianos fue el tiempo de Constantino. ¿Por qué? Porque este varón se convirtió al Señor, aparentemente se convirtió, pero él más confesó la fe cristiana por causa de que había una gran mayoría de cristianos en Roma. Y para ganarse los feligreses, confesó la fe en Jesús. Sin embargo, él prácticamente prostituyó la fe cristiana. Y es lo que vemos en este tiempo, todos los cambios y las cosas que en lugar de haber hecho que la iglesia crezca mejor, hizo que mengue y que la iglesia quedara totalmente dañada en ese tiempo. Fue el que más lastimó. Entonces, algo que empezó como bueno, el hombre se encara de dañarlo cuando ya mete su razonamiento y cuando hay personas que no que a la vista, a los ojos, creen que es bueno porque lo miran y porque parece a su vista bueno y no lo ponen delante del Señor, tarde que temprano eso va después a tropezar. Hay personas que piensan porque las cosas les salen fáciles, sencillas, es que esto es de Dios, porque Dios está abriendo las puertas y se emocionan y todo eso, pero hay muchas veces que se te pueden estar abriendo puertas y no ser la voluntad de Dios. Ahí puede ser momentos en los que parece que te están dando la facilidad, las cosas para que tú entres en un campo o para que tú hables a millones y millones de personas y no ser la voluntad de Dios. Sin embargo, nosotros muchas veces, porque creemos a nuestro concepto que eso es bueno, que eso es lo que debe ser, mis hermanos, hacemos en nosotros mismos una piedra de tropiezo. Y yo voy a entrar más luego al detalle que quiero hablar porque yo les hablé con respecto a todo en general. Aquí nos habla perfectamente de lo que es confiar en nosotros mismos, pensar en nuestro razonamiento. Abraham cometió el mismo error cuando tomó a Agar. De hecho, Sara le dijo, no es que yo soy estéril y yo creo que Dios va a usar a Agar en lugar mío porque yo no puedo darte hijos, de aparte soy anciana. Yo no puedo darte hijos porque soy anciana y yo creo que el Señor quiere utilizar a Agar como a esta esclava para darte la descendencia prometida. Yo creo. Más luego el Señor, mucho tiempo después, el Señor reprendió a Sara por haberse reído, decir, ¿y será que yo puedo tener hijos siendo anciana y estéril? Y Dios la reprendió por haberse reído. Y después vio el hijo, pero al haber tomado la decisión Abraham de escuchar a su esposa y haberse llegado, porque si es que Abraham escuchó a su esposa es porque él también creyó que eso era lo mejor, porque también tenía la misma duda, también pensaba igual que su esposa. Entonces nosotros vemos ahorita lo que está dando el nacimiento de Ismael y la nación de Palestina que hoy por hoy está haciéndole tanta guerra a Israel por pelearse por los dominios de las tierras y la parentela y el derecho de llamarse Tierra Santa en vez de Israel. Por una decisión tomada en la carne, por una decisión tomada en mi razonamiento, en mi concepto, porque yo creo, yo pienso, yo creo que de esta manera, yo creo y me imagino que es así. Las consecuencias, mis hermanos. Y hoy por hoy la iglesia se está moviendo así. Hoy por hoy la iglesia piensa que por los métodos que aparentemente son buenos en mi razonamiento, en lo que yo creo, a veces nosotros pensamos que el juicio de Dios va acorde a como yo creo que son los juicios de Dios. Y si yo soy, y esto a veces también es un error que pasa en muchos ministros del Señor, y no hablo solamente de pastores. No solo hablo de gente de más autoridad en lo que es el pastorado, sino incluso mis hermanos en todo el nivel de la iglesia, mis hermanos, que a veces por el nivel de aprendizaje, por el nivel el lugar donde estamos, pensamos que nuestro pensar, aunque pueda ser para Dios, o pensamos que es lo mejor para Dios, no viene de Dios. El otro ejemplo es David.
David decía, no, es que a Dios hay que hacerle casa. ¿Cómo es posible? Y de hecho la intención de David era buena. Pero el fin, si es que David hacía y seguía con eso, el fin iba a ser malo, no iba a ser visto delante de los ojos del Señor agradable. Y si David decía, no es que yo tengo que agradarte, pero es que no es justo, yo te voy a hacer casa, no importa que tú me digas que no quieres, yo voy a hacerte casa porque tú te lo mereces. Y el Señor no va a decir, no, es que hijo tan tremendo, que siervo este David. Quiere agradar tanto que quiere hacerme casa y de alguna manera otra me quiere hacer él la casa. Lo hubiera consumido, lo hubiese llamado rebelde. Yo te dije, tú no me vas a hacer casa y punto. Dios nunca se hizo problema con eso. Dios no piensa como el hombre que el hombre mira las cosas superficialmente y cree que porque hay un deseo, hay una cuestión en el corazón y una terquedad en las cosas, decirnos que yo tengo que hacer y tengo que ser yo, porque esta es la voluntad de Dios. Mis hermanos, eso no quiere decir que la persona está metida en una tremenda espiritualidad. Hace un tiempo yo conté un testimonio acerca de un hombre que tenían una misión evangelística, pero el Señor les dio la orden de que no salgan a evangelizar. Esto es para dar a entender que no es como nosotros decimos o pensamos o creemos. A veces decimos, no es que cómo va a decir Dios que no hay que evangelizar si hay que ganar almas para que las almas no se pierdan. Es que si no ganamos almas, si no conquistamos las almas, se van a perder. Si no nos lanzamos, ¿cómo va a decir que no es la voluntad del Señor? Mis hermanos, así funciona el Señor hace como Él quiere. Si el Señor quiere, te mueve a predicar la palabra y si el Señor no quiere, no lo hace. Así de sencillo. Por último, el Señor sabe quiénes va a salvar y a quiénes no. Él ya conoce. Pero el punto, mis hermanos, es que el Señor prueba cuánta obediencia hay en el corazón. Y me llamó mucho la atención cuando el pastor habló acerca de este siervo y decía que el Espíritu Santo le había puesto en el corazón que no salgan a predicar ese día, que no salgan. El pueblo se sujetó, pero este varón no dijo, no, a mí el Señor me dijo que yo tengo que salir a predicar. Y Dios me dijo que yo tengo que salir a hacer la obra. Y yo tengo que salir a hacer. No es que cómo va a ser que Dios diga que no prediquemos ahora. Y las almas, y cómo vamos a decir que no. Si el pastor le dijo, si eso te ha dicho a ti el Señor, ve. Si el Señor te ha dicho a ti, ve. Ya el Señor le había dicho por palabra, ya le había dado dirección, instrucción al siervo y a la iglesia que no salgan. Pero el varón dijo, no, es que cómo va a ser, o sea, yo creo que en el criterio de Dios, cómo va a ser ese el pensamiento de Dios. Y por último decir, hasta Dios me dijo, cuando el Señor le dice a un siervo que toda la iglesia nos salva, ¿cómo el Señor le va a decir a una sola persona que sí salga? Que el Señor ha dicho que sí salga. Entonces Dios nunca se va a contradecir. Ahora, ¿qué pasó, mis hermanos? Que el Señor le había dado palabra a este varón porque justamente el pastor puso en el corazón llamar a este varón y el Señor le puso en el corazón, este varón ya no pertenece a esta congregación. Ya no pertenece a esta congregación. Y el pastor se lo dijo con el dolor del alma. Y este varón dice, no, es que yo pertenezco al amanecer de la esperanza. Es que ¿cómo va a decir que yo no pertenezco? Mis hermanos, consecuencias y grandes consecuencias de no aprender a escuchar al Señor. De no aprender, de no querer escuchar al Señor por poner por primera instancia en nosotros mismos. Muchas veces pensamos que nuestros conceptos, nuestra manera de pensar están bien y están mucho mejores que los conceptos de otras personas. E incluso, y aunque no lo digamos, y aunque digamos que no es así, indirectamente, y aunque no lo pensemos, indirectamente creemos que somos nuestros pensamientos mejores hasta que lo que Dios piensa. Así de sencillo. A veces pensamos que somos más buenos, más misericordiosos que Dios. Cuando Dios mandó a destruir
una ciudad mandaba a destruir mujeres y niños. Muchas veces Dios en su voluntad permite cosas. Pero es que no, es que cómo va a ser posible que no. Y vemos así en los pensamientos del hombre. Yo pongo muchos ejemplos, no sé por qué si ni me pone a decir esto. Pero en todas esas cosas el Señor quiere verdaderamente que aprendamos a escuchar su voz y saber cuál es la voluntad suya. Y entender si verdaderamente estamos siguiendo su voluntad o qué voluntad estamos siguiendo. Ahora, esto es a lo que yo quería llegar. Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. En el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Ahora, me vino esta palabra en este momento en el libro de... No vamos a entrar en esa cita bíblica, pero sé que mucha gente ya conoce esa cita que está en el libro de Juan capítulo 15 acerca de permanecer en la vid. El Señor no te está pidiendo tanta cosa, sino simplemente permanecer en la vid. ¿Cómo permaneces en la vida? En la comunión con el Señor, en la oración, en la búsqueda constante, en el vivir en el Espíritu, nada más. No te pide maravillas, no te pide tanta cosa, ni te pide sacrificios, ni te pide esfuerzos personales que muchas veces no vas a poder ni siquiera cumplir, sino simplemente que te entregues en las manos del Señor y te sostengas en Él, para que puedas dar fruto. Porque a la larga quien alimenta los pámpanos es la vid, el árbol. El árbol es el que alimenta la vid y por medio de la vid sale el fruto. El fruto no es algo que... La vid no da frutos por sí mismo, no es que la vid puja para botar las uvas, ¿no, mis hermanos? No es que los pámpanos hacen esfuerzo para botar y si no da fruto, ay, si no da fruto, es que si no doy fruto me van a botar y me van a quemar y puja y puja y puja y puja y puja para dar frutos. No, mis hermanos, sino que recibe el alimento de la vid. Por eso dice, si permanecéis en la vid, darás fruto. Porque si tú te alejas, si tú te quitas de la vid, y cómo tú te quitas de la vid cuando dejas de confiar en el Señor y dejas de descansar en el Señor para depender de tus fuerzas. Muchas veces se malinterpretó este versículo pensando que es por pecados y por todo eso. No, mis hermanos. Aquí se refiere que cuando tú decides confiar en tu fuerza, en tu capacidad para hacer las cosas, y no te alimentas de la vid, no estás dejando que la vid produzca en ti la savia necesaria para que el fruto salga, entonces ahí estás dejando de permanecer en la vid. Por eso dice, si la vid, si el pámpano no permanece en la vid, no podrá dar frutos, así vosotros si no permanecéis en mí. Es metidos en Cristo, es pegados a Cristo. Es dejando que Cristo guíe. Mis hermanos, ha habido momentos que el apóstol Pablo quería ir a un cierto lugar y el Espíritu Santo no le dejaba. El Espíritu Santo lo llevó a Macedonia cuando Pablo quería predicar en Asia Menor. No, Pablo no decía es que yo creo, yo pienso que tengo que irme para allá y se fue a la aventura y se fue a predicar allá. No. Cuando el Espíritu Santo le dijo que no a ese lugar, no se fue. Punto. Y él en su vista pudo haber visto un buen lugar para predicar, una cosecha, mucha necesidad y muchas cosas, pero Dios sabía a qué lugar y a qué momento tenía que llevarle a hacer la obra del Señor. Y si el Espíritu le dijo que no es no. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que por lo que pensamos o lo que creemos, esa es la voluntad de Dios? Y no le preguntamos. Mis hermanos, estamos en un tiempo donde la comunión con Dios está escasa, aún en personas que están en ministerio. Y hay que decirlo así, porque ha habido una confianza engañosa en la posición más que en Dios. Como soy un ministro de Dios, entonces
yo sé cómo tengo que moverme, igual el Señor me va a bendecir porque estoy haciendo su voluntad. Y yo sé lo que voy a predicar y preparas un tema, ya tienes algo listo, sabes los movimientos, algo natural, algo normal, mis hermanos. Y no ponemos las cosas delante del Señor y preguntarle, esto es lo que el Señor ha mandado. No, no lo hacemos, porque no está habiendo una comunión genuina con el Señor. Estamos en un tiempo donde la comunión con Dios, mis hermanos, está escaseando. Y estamos confiando en el puesto que tenemos. Pensamos que porque somos algo ya es suficiente. Y somos tropiezo para nosotros mismos. Porque, mis hermanos, pensamos que la posición nos hace más grandes cuando en verdad lo que nos hace son más pequeños. Y por ende hay más demanda, mis hermanos. José, cuando recibió la posición de segundo después del faraón, no estaba pensando en lo grande que ahora era. Porque ahora la gente piensa es que pasó de la cárcel a ser el segundo de Egipto, ahora está en la grandeza, está en lo mejor, está en la primera posición, era lo primero que la gente piensa. Cuando la persona escucha eso, lo primero que piensa es la posición, el lugar, el privilegio, pero no la responsabilidad. José no estaba pensando en que ahora era el segundo después de Faraón. No estaba pensando en que era el que él manda más y después de él y antes y por encima del faraón. Él no estaba pensando eso, sino tengo esta posición. Faraón me puso por segundo después de él. La responsabilidad que yo tengo y la carga que tengo por este pueblo es grande, porque por encima está el peso del pueblo de Egipto. Y yo tengo que velar por este pueblo. Ese era el pensamiento de José. Mis hermanos, nosotros vemos que cuando hay posiciones, lo primero que nos viene a la mente es grandeza y no la responsabilidad. Que si el Señor nos pone en los sitios para asumir una responsabilidad delante del Señor, y es una acción, una carga. Cuando tú estás en un trabajo y a ti te ponen en un cargo, el que sea, no es simplemente porque ahora vas a coger un mejor salario, sino porque la capacidad que tú adquiriste o tienes se ve para accionar en cosas mayores y por ende hay una mayor responsabilidad que tienes que asumir. No es simplemente el puesto, no es la grandeza, no es el lugar, no es el aumento, es la responsabilidad en la que tú tienes que asumir en el puesto donde estás. Y Dios nos ayude con eso, mis hermanos, porque se nos ha ido de las manos. Y lo digo tristemente, mis hermanos, y yo pido perdón incluso por mi vida y por cada siervo del Señor y por cada persona, porque en verdad hay mucha gente que por la posición, porque muchos se mencionan evangelistas, profetas, lo que sea, ya no están teniendo comunión con Dios. Ahora, este es el punto principal al que yo quiero entrar. Engañosos del corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y dice el versículo 10, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Mis hermanos, aquí fue donde yo fui confrontado, mis hermanos, y yo sé que muchos van a ser confrontados en este tiempo por esta palabra, pero yo les dije al comienzo que el Señor ponía en el corazón cuál es el fin por el que tú obras para el Señor, y no es solamente en la situación de lo que tiene que ver con el ministerio, porque la obra del Señor no es solamente el ministerio, no es solamente cuando tú te vas a la iglesia. La obra del Señor, mis hermanos, es en todo tiempo, incluso desde tu hogar. Hay mucha gente que anhela y desea la conversión de su familia, la transformación de su familia. Y como yo les dije antes, en el corazón tú pensarás y dirás, porque la voluntad del Señor es que en mi casa yo sirvamos a Jehová. Suena muy bueno. Porque es la voluntad del Señor, porque el Señor quiere que extendamos el reino, porque el Señor quiere que hagamos esto, quiere que hagamos este otro. Hay personas
que se desesperan porque no ven la conversión de sus familias en el tiempo que ellos quieren. Hay personas que el llamado no se les está dando en el tiempo que ellos quieren que se cumplan, y muchos piensan, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué si ya me dijeron que yo soy esto y este otro? ¿Por qué? Es más, yo les digo así, mis hermanos, y, y esto para muchos que se autopusieron títulos, como el evangelista de las naciones, porque hay muchos que se han puesto evangelista con nombre, el pastor esto, bueno, el pastor, obviamente se tienen que entender cuál es el llamado de pastor. El pastor no es el que predica únicamente, pastor no es subirse a predicar, eso no es un pastor. Pastor es, como dice la palabra, es el que cuida las ovejas. Mis hermanos, cuidar las ovejas implica una gran demanda y un gran sacrificio que la gente no está valorando. El pastor ora por tu vida casi 24 horas. El pastor es constantemente guiado por el Espíritu Santo a favor de tu vida, a favor de tu casa, a favor de naciones. Está intercediendo, orando constantemente por tu vida. Está llevando la palabra del Señor. Está preparando el mensaje, y muchas veces eso no es fácil. Las consejerías, mis hermanos. Lidiar uno por uno con cada oveja, mis hermanos, con el diferente carácter, unos más sujetos, otros más rebeldes. Y a todos darles amor. Y eso el pueblo no valora, porque piensan que el pastorado es un hobby, y no es que porque el pastor pide plata para enriquecerse. Lamentablemente, por el mal testimonio de muchos pastores, de mucha gente, que no es ni siquiera del redil del Señor, la iglesia ha sido afectada. Y mis hermanos, el trabajo de un pastor es mucho más sacrificado que un trabajo normal. Yo lo viví en carne propia, yo no soy pastor, pero ha habido momentos, mis hermanos, en los que me ha tocado estar muchas veces supliendo. Y créanse que no es fácil, no es fácil. Mis hermanos, subirse y dar una palabra no es sencillo, en el sentido de que no es que tú tengas que tener un gran conocimiento, sabiduría, estudios, una inteligencia fluido, sino que te dejes tomar del Espíritu Santo. Pero sobre todo es la gran demanda que tienes en la palabra que tú le das al pueblo. No es sencillo. Mis hermanos, eso todo el tiempo. Muchas veces el trabajo de un pastor triplica lo que es el trabajo de un oficinista. Y eso mucha gente lo menosprecia, se burla, porque piensan que las cosas de Dios son cualquier cosa. Y que Dios tenga misericordia. Que Dios tenga misericordia. Mis hermanos, yo quiero entrar en este punto porque fue lo que a mí el Señor me llamó la atención. Y una de las cosas que a mí me vino al corazón es que yo le decía al Señor, yo quiero que mi casa y yo sirvamos a Jehová. Y, y cuando escuchaba esta prédica acerca del orgullo, y a mí me ha tocado mucho. Y decir, porque te ha tocado es porque tú estás en ese pecado y porque tú tienes que ser convertido en eso. No, mis hermanos, toda la iglesia, todos nosotros, porque todos nosotros tenemos el mismo conflicto, no solamente yo, mis hermanos. Cuando yo medité en esta palabra, estaba hablando acerca del orgullo, justo el tema que estuvo tocando este domingo. Y el Señor me llamó la atención y me decía, ¿para qué tú quieres que tu familia sea salva? ¿Por qué quieres que tu familia se convierta al Señor? ¿Porque quieres que mi nombre sea glorificado? ¿O porque tú quieres ser visto? ¿O porque tú quieres ser consolado? ¿Quieres estar tranquilo? Mis hermanos, hay mucha gente que quiere que su familia se convierta al Señor, para ellos ser la cabeza de esa familia. No es ni siquiera porque quieren ver la salvación de su casa, porque es la voluntad de Dios y porque el anhelo es que todos vayan a la presencia de Dios, sino para que sepan que yo soy el siervo de Dios, para que miren
para que miren que el Señor está conmigo y que el Señor está de mi parte. Y a veces, porque yo tengo más tiempo de conocer al Señor y ellos recién empiezan, entonces yo estoy más metido con el Señor, entonces yo llego a tener una mayor jerarquía. Mis hermanos, aunque digamos que no es así, mis hermanos, así pensamos. Y pregúntale al Espíritu Santo en oración que te examine. Si tú dices, no es que yo no tengo eso, entonces sí tienes eso. Si tú me dices, es que yo no tengo ese problema, entonces sí lo tienes, porque al tú negar ese problema, tú estás reconociendo y tú estás mejor mostrando el síntoma de que tienes ese problema, porque eso se llama orgullo. Cuando tú dices, yo no tengo eso, lo que estás es negando algo que el Señor te está afirmando que lo tienes. Y si no lo tienes, gloria a Dios, pero primero pregúntale al Señor y confírmalo delante del Señor. Y que el Señor saque a la luz de eso. Y vas a ver muchas cosas y te va a sorprender la respuesta que el Señor te va a dar. Hay muchos que quieren que su familia se convierta no porque quieren ver la salvación de su familia, sino porque quieren estar bien, que no tener más pleitos, no más contiendas, que todos piensen como yo pienso, que todos estén en acuerdo conmigo, que todos crean como yo creo, que todos piensen como yo pienso, que todos hablen como yo hablo. Al fin y al cabo, o sea, hacer modelos de mí, pero no de Cristo. Y esto es tremendo, porque para mí fue una tremenda confrontación, mis hermanos. Muchas veces uno quiere que la familia se convierta, pero al molde de uno, no al molde de Cristo. Que piensen como yo pienso, que me den la razón, que no me critiquen, que no me pleiteen, sino que yo esté por encima de los demás, que piensen como yo piensen, y es más, que me den la razón en todo. Y aquí el Señor te hace entender que aparentemente tus pensamientos pueden sonar buenos, pero en el corazón, mis hermanos, lo profundo y la intención genuina del corazón no tiene ninguna bondad delante de los ojos del Señor. Porque cuando tú haces las cosas en tu pensar, en tu creer, en tu maquinar, y tú buscas algún concepto en la cual tú busques la semejanza tuya y no la de Dios en las cosas, en último análisis tú buscas para ti y le estás con eso robando la gloria a Dios. Suena loco, suena descabellado, pero mis hermanos, eso es la verdad. Y nos puede sonar loco, nos puede sonar como una situación que no puede ser. Como yo te digo, si tú piensas, es que no, es que ese no es mi problema, ¿cómo va a ser ese mi problema? ¿Cómo vas a creer que yo tengo ese problema? Entonces, si tú dices así, sin haberle preguntado al Señor, entonces sí lo tienes. Porque al decir yo no tengo, estás negando, estás prácticamente diciendo es que yo no soy así, yo sé lo que tengo y sé lo que no tengo, mis hermanos. El corazón es engañoso. Aquí una cosa que dice el Señor, el corazón es engañoso. No digas yo no tengo, yo no puedo hacer. Pregúntale al Señor, pídale al Espíritu Santo que saque lo que está en tu corazón y pídele ayuda al Señor para que saque lo que está en el interior de tu vida. Para que no te engañes, para que no seas engañado por tu propio pensar, por tu propio sentir. Porque nada de lo que venga de nosotros, mis hermanos, va a glorificar a Dios. Por algo el Señor dijo, maldito el hombre que confía en el hombre. Si tú piensas en tu manera de ser, en lo que tú crees, van a haber consecuencias. No va a glorificar a Dios eso, porque no tiene nada de Dios, sino del yo, de la carne. Y nada de la carne glorifica a Dios. Carne y sangre no entrarán al reino de Dios. Mis hermanos, cuando servimos en un ministerio, ¿para qué lo hacemos? La excelencia, tú dirás, para glorificar a Dios. Y muchos dirán, sí, para glorificar a Dios. Hay gente que tiene un corazón genuino para Dios y sirve, se da, se entrega. Lo da sin pensar dos veces y no esperando un puesto, no esperando un lugar. Mis hermanos, a mí me sorprendió una enseñanza tremenda acerca de lo que pasó con Moisés.
cuando vinieron acerca de las codornices, una situación cuando el Señor repartió el espíritu de Moisés en los ancianos del pueblo de Israel. Habían unas personas que no se presentaron, que ellos estaban junto con el pueblo, estaban unidos con el resto del pueblo. No estaban con los ancianos, no estaban con los ministros, no estaban con la gente importante, estaban mezclados con el pueblo. Y dice que cuando vino el Espíritu, todos empezaron a profetizar y hablar en lenguas y moverse en un mover espiritual tremendo. Pero también dice la palabra que hubo gente que se estaba moviendo en el Espíritu en medio del pueblo. Y un Josué que decía, cállalos, no, es que cómo van a hacer eso. Adelante del pueblo se van a escandalizar. ¿Y qué le dijo Moisés? Bueno fuera que todo el pueblo profetizara y no solo ellos. Gloria a Dios que el Señor los llamó, los tomó en cuenta, porque el Señor está derramando su gracia sobre ellos y los está tomando en cuenta. Ellos están recibiendo de mi espíritu porque el Señor sabe el servicio que hacen en el secreto. No necesariamente esperaron púlpitos. Hay personas que quieren estar en el ministerio de alabanza porque quieren que les vean. Hay personas que quieren estar en la danza, en cualquier ministerio donde estén los ojos puestos, porque quiero que me vean, quiero que me reconozcan, quiero que sepan lo que yo soy, de lo que soy capaz, quiero que vean que soy un ministro de Dios. Hay personas que danzan, hay personas que gritan, hay personas que dicen fuego de Dios y tantas cosas solamente para que le vean. Y tristemente lo voy a decir, hay personas que incluso fingen la unción del Espíritu Santo para que les vean. Y sí pasa, mis hermanos. Yo les digo, he sido testigo de todo eso. Hay personas que incluso fingen la unción del Espíritu Santo para que les vean. Para que digan, oh, esta persona que metida en la presencia del Señor y se mete tanto que hasta se cae al suelo sin que le impongan las manos y todo eso, para que vean que es una persona ungida. Todo eso el Señor lo ve. Todo ese Señor está mirando y está viendo y diciendo, esto no es mío. Ante los ojos de los hombres podemos nosotros sorprender, pero los ojos de Dios lo miran todo, lo conocen todo, conocen esas cosas. Conoce el Señor si lo que está fluyendo viene de Dios o no viene de Dios. Conoce si las ideas que tú tienes, mis hermanos, proyectos que se hacen supuestamente para acrecentar la obra del Señor, ¿para qué lo haces? Para que se cumpla el gran mandamiento de ir y predicar a las multitudes, ir a ser discípulos a todas las naciones, o para que te reconozcan aquí y que tienes un número tremendo de discípulos. A mí me sorprendió mucho lo que dijo el pastor Adamés y eso me tocó bastante porque es una gran verdad que pasa en el pueblo de Dios. Y lo estoy confesando por mi vida, por lo de mi familia, por lo que les acabo de decir en este momento. Porque si somos sinceros delante del Señor, nos tenemos que poner en una balanza todos. No podemos decir, no es que yo no tengo, porque al decir yo no tengo, tú estás diciendo que lo tienes. Y esto es tremendo. Esto es tremendo. ¿Qué proyectos tienes? Lo que tú vas a hacer, las salidas a los lugares a donde te vas, te estén viendo el Señor. O tú te quieres ir allá porque tú crees que allá te va a salir una buena obra y tú vas a encontrar una obra excelente para que te vean a ti. Porque en último análisis, todo lo que nosotros hacemos sin buscar al Señor, sin consultar al Señor, el fin es que nos vean a nosotros, no a Dios. Cuando el Señor hace su obra, muchas veces Dios no va a hacer cosas en las que el hombre se ha visto. Y te pongo el ejemplo de Jonás. Jonás no quería irse a Nínive. Y muchos podemos decir que era por el celo que tenía por el pueblo de Israel, porque Nínive era un pueblo muy sanguinario. Era un pueblo que mataba a todos los conquistados, los torturaba, les hacían cosas horrendas, los arrastraban con caballos, eh, estrellaban a los niños contra las piedras, les abrían los vientres de las mujeres embarazadas y cosas horribles y cosas tremendas, horrorosas que este pueblo hacía con las naciones conquistadas. Israel sufrió todo eso. Entonces,
Uno se puede decir que Jonás era porque tenía un celo por por Israel y quería que Nínive sea destruida. Sin embargo, cuando tú lees el último capítulo de Jonás, te hace ver que la intención de Jonás era que él quería que le reconocieran como profeta. Y si el pueblo de Nínive se arrepentía, no lo iban a reconocer. Por eso no quiso predicar. Sin embargo, cuando el Señor te manda un lugar, como quiera el Señor hará que tú cumplas el propósito. Así que todo el que es llamado del Señor y tiene un propósito con Dios, Dios va a lograr su propósito en esa persona. Aunque quiera escaparse del propósito de Dios. Y ahí está claramente expresado en el caso de Jonás. Ahora, Jonás al final decía: yo quiero morirme porque por esta misma razón no quería yo predicar al pueblo de Nínive, porque sabía que cuando yo les iba a decir la palabra no se iban a arrepentir. Que digo, se iban a arrepentir y se iban a convertir, porque sabía que tú eres misericordioso. Mis hermanos, dice hay una enseñanza que Jonás predicó de tan mala gana que decía: Nínive será juzgada. Nínive será juzgada. Nínive será juzgada. Y con esa prédica mal dicha, de mala gana, el pueblo se convirtió, hasta los animales se doblegaron ante la presencia del Señor. Y en cambio, en pueblos donde el Señor mandaba a sus profetas y gritaban a viva pulmón: arrepiéntanse porque el Señor va a mandar juicio sobre este pueblo. Eso lo hizo con Israel. Arrepiéntanse, arrepiéntanse, Dios quiere convertirles. El pueblo no se convirtió. Pero en un pueblo donde un Jonás predicó de mala gana, se convierte y se arrepiente. El Señor sabe con qué intención tú haces las cosas. Si tú lo haces verdaderamente para que Dios sea glorificado, o para que tú seas visto, para que yo sea visto, para que yo sea reconocido, para que yo tenga grandeza y todo eso, mis hermanos, hay cosas que el Señor tiene que sanarnos del corazón en muchas áreas. Y el orgullo, mis hermanos, cuando el orgullo es muy acrecentado, nace específicamente por corazones que han sido muy lastimados, humillados y tantas cosas, mis hermanos. Ahora, nosotros no podemos echar la culpa de las humillaciones a las familias y todo, sino es que por culpa de ellos, porque hacemos como Adán: la mujer que me diste. Pero sí es entender, mis hermanos, que la naturaleza del hombre por todo lo general es llevado siempre a buscar lo suyo propio. Y mis hermanos, yo les insisto, cuando una persona está haciendo algo sin preguntarle al Señor, aunque diga yo tengo en mi corazón, yo siento en mi corazón. Si tú tienes un sentir en tu corazón, ponlo delante del Señor y pregúntale si ese sentir de tu corazón viene de Dios. Si no viene de Dios, quédate quieto. Refrena tus emociones, refrena tu carne, porque a veces es más carne. Porque en último análisis, cuando tú quieres hacer algo en lo emocional y no le preguntas a Dios y tienes un criterio, es que yo pienso que es así y hay que hacer de esta manera y Dios se va a glorificar porque creo que tiene que hacerse así, porque yo creo que tiene que hacerse de esta manera, y no le pones delante del Señor las cosas, tú lo que estás haciendo es cayendo en el problema que el hombre cae, es moverte bajo tu propia voluntad, confiando en el hombre, confiando en ti mismo. Y quiero serles claros, porque hay mucha gente que todavía sigue pensando y sigue creyendo esto. Aquí no te habla de perder la salvación. Pero dense en cuenta, mis hermanos, la gravedad de cómo el Señor mira estas cosas. De cómo el Señor lo ve. Cuando nosotros pensamos que lo hacemos para Dios, mis hermanos, pregúntate bien. ¿Lo estás haciendo para Dios o lo estás haciendo para ser reconocido? ¿Lo estás haciendo para Dios o para ser yo visto? Para yo tener un lugar. Para hacer, pregúntale bien al Señor. Pregúntale bien. Estate seguro que lo que tú estás haciendo sea genuinamente por el Señor antes de meterte a hacer cualquier cosa para el Señor.
Porque tú no te puedes decir, no es que hay que hacer esto. Y mis hermanos, yo con esto no te estoy diciendo que no prediques, que no hables y todo eso. Porque la palabra hay que predicarla. La palabra hay que hablarla. El servicio lo hay que hacer, sí. Estamos llamados a hacer eso. Pero todo lo que tú hagas, séte sincero a ti mismo y séle sincero al Señor. Porque tú tienes que saber y entender cuál es el verdadero propósito. Mi hermano, mi hermana. La palabra dice, el corazón es engañoso sobre todas las cosas y perverso. El corazón muchas veces no va a buscar lo de Dios, sino lo suyo propio. Yo les he dicho y les vuelvo a recalcar que nadie se salva por decisión propia. Si Cristo no le llama, si Cristo no le engendra en el Espíritu, si Cristo no lo toma, no le da vida en el Espíritu, tal persona no lo va a aceptar, no lo va a recibir genuinamente. Porque no ha nacido de nuevo. El nacimiento de nuevo no es cuando tú haces la oración. El nacimiento de nuevo es un proceso de Dios que te lleva al encuentro con Él. Pero es Dios en ti, no tú en Dios. Por ende, aún la salvación, mis hermanos, no es una obra tuya. Hay mucha gente que te enseña que tú escogiste la salvación y que tú aceptaste, tú recibiste al Señor y que tú aceptaste la salvación y se convierte más en un mérito tuyo y en un mérito de Cristo. Entonces, todo eso, mis hermanos, debemos meditar. Pregúntale al Señor si verdaderamente lo que tú estás haciendo lo haces para Dios o para quién lo estás haciendo. ¿Por qué quieres que tu familia sea salva? Pregúntate. No digas es que porque quiero que mi casa y yo lleguemos a la presencia del Señor. Es un noble sentir, sí. Y mis hermanos, todo siervo de Dios, todo hijo de Dios quiere que mi casa y yo sirvamos al Señor, sí, porque es mi familia, mis seres más allegados, las personas más allegadas a mi vida. Lo son. Queremos eso. Pero más allá de eso, pregúntale, ¿por qué verdaderamente quieres que tu familia se salve? ¿Por qué quieres servir al Señor? ¿Cuál es el fin genuino? Y no digas, no es para glorificar el nombre del Señor. Muchos que van a decir eso, no. Pregúntale al Señor. Pídele al Espíritu Santo que te examine el corazón. No me digas que tú tienes este concepto de esta manera, de esta otra manera, porque te engañas a ti mismo. Y si verdaderamente lo tienes en el Señor, gloria a Dios. Bendito es el Señor. Pero siempre es bueno pedir al Espíritu Santo dirección y decirle, Señor, tú conoces mi corazón. Si yo digo que me conozco, si yo digo que yo sé cómo soy, que yo sé perfectamente lo que quiero hacer y que tengo pleno conocimiento, yo sé cómo soy, yo me engaño, yo me miento porque no me conozco. Yo no sé cómo soy genuinamente, tú sí me conoces. Tú sabes lo que verdaderamente hay y hasta dónde yo soy capaz de llegar. Señor, háblame, dime, Señor, esto es lo que tú me has dicho que haga o lo estoy haciendo por mi carne o lo estoy haciendo por mi ser, por mi yo. Mis hermanos, esta es la palabra que el Señor puso en mi corazón. Yo espero que el Señor te haya bendecido en gran manera con esta palabra. Generalmente los temas de predicación los tomaba para los días sábados, pero en vista de que todavía no hay una fecha, no hay un día específico para retomar las enseñanzas de las 7 dispensaciones, entonces se hará esto entre semana mientras el Señor dé oportunidad de hablar. Pero que el Señor te bendiga y me bendiga. Yo le pido al Señor que esta palabra guarde mi corazón y me la ayude a vivir porque es una verdad que nosotros debemos vivir. Por qué quieres lo que quieres en el Señor? ¿Cuál es tu propósito? Yo les confieso algo, les digo así, les abro mi corazón, mis hermanos. En esto yo le pido ayuda al Señor y yo le pido al Señor que el Señor obre mi vida en este sentido. Pero una de las cosas, y yo le pido perdón al Señor, por los cuales yo eh, era más emotivo en el ministerio de alabanza, era mis hermanos porque quería que
las mujeres conocieran el talento que yo tengo, se miraran en mí y alguna se sintiese atraída por mí, por, por esa necesidad de una pareja. Y lo digo para vergüenza mía, mis hermanos, porque el ministerio no es para eso. El ministerio, mis hermanos, es para que el nombre del Señor sea glorificado. Pero como yo te digo, mi hermano, mi hermana, todo eso pone delante del Señor. Y pregúntale, ¿por qué motivo tú estás sirviendo al Señor? ¿Por qué motivo tú quieres la salvación de tu familia? ¿Por qué motivo tú estás obrando, haciendo las cosas? Yo les digo también que, y lo tengo que decir, que una de las razones por las cuales yo me sentía más motivado a servir al Señor era porque tenía una promesa de una esposa la cual nunca pasó. Y, y les digo esto porque muchas veces, mis hermanos, la motivación no es la correcta. No es la correcta. Buscamos y hacemos la voluntad del Señor no porque queremos agradar a Dios, no tanto porque la vemos, sino porque queremos recompensa de Dios, porque queremos que Dios recompense nuestras obras y nos dé el anhelo de nuestro corazón por nuestro trabajo, como quien dice, como un niño que se pone a arreglar o se pone a hacer una cosa y espera una mesada, una recompensa. Yo me acuerdo, mis hermanos, que cuando estaba en la escuela mi madre me ofreció, en ese tiempo que eran los sucres, por cada vez que sacara buenas notas me ofreció 1000 sucres semestrales. Yo recibí eso porque sí tenía buenas notas. Pero era un incentivo, mis hermanos. Y muchas veces nosotros nos movemos por incentivos y no por amor y no por la guía del Señor. Mis hermanos, si tú quieres un incentivo en tu corazón para tú servirle genuinamente y para tú caminar en el Señor ya lo hizo en la cruz. Él ya te salvó, ya dio su vida por ti, ya te compró para el Señor, eres pertenencia de Dios. Ese es el incentivo que necesitas, ya tú eres pertenencia de Dios. Nadie te va a parar, nadie va a poder apartarte del amor de Cristo Jesús. Tú ya tienes tu vida asegurada en Cristo, tú tienes eternidad con Dios. Ese es el incentivo. Y Dios nos ayude, porque a veces nosotros no entendemos las cosas. Y que Dios nos, que Dios nos, que Dios saque de nosotros todo lo que está de más. Bendito Padre, te pedimos, Señor, por amor a tu nombre. Tú eres bueno, tú conoces el corazón nuestro, Señor. Padre, yo te pido perdón y misericordia por nuestras vidas, Señor, por toda intención dañina por la cual hemos hecho las cosas, Señor. Cuando hemos querido, hemos anhelado, Padre, que nuestras familias se conviertan a ti, Señor. No, Padre, con el propósito de que nuestros hogares sean salvos. No con el propósito de que nuestras familias sean salvas y compartir con ellos, Señor, la fe de Cristo, sino, Padre, porque muchas veces hemos querido, Señor, Padre, estar por encima. Muchas veces hemos querido que nos reconozcan y nos miren. O muchas veces pensamos es que si yo fuera de esta manera, ellos supieran que yo soy un siervo del Señor y reconocerían a Dios, pero al fin y al cabo al decir eso, que yo soy un siervo del Señor, en último análisis estoy esperando que me miren a mí y no a ti, Padre. Te pedimos perdónanos, perdónanos, Padre. Perdónanos porque las intenciones nuestras no han sido, Señor, para ti, Señor, sino para nosotros mismos. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, trae cambios verdaderos. Pon amor por ti, Señor. Un amor genuino, porque el amor se niega, el amor no mira por sí mismo. El amor no mira, Señor, por sus deseos, por sus deleites, no es jactancioso, no es egoísta. No busca lo suyo, busca, Señor, lo tuyo y busca, Señor, el bien de los otros, Padre, por encima de sí mismo. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a caminar en el amor de Cristo Jesús. Trae cambios verdaderos, Señor, a nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Trae corazones nuevos, trae mentes nuevas, papá. Logra tu fin en nosotros, Señor, en nuestros hogares, Padre. Padre, que
lo que hay en nosotros sea de ti, no de nosotros, Señor. Tú conoces cuáles son los anhelos de nuestro corazón. Pero aún esos anhelos, Señor, los ponemos delante de ti, si son, Padre, para satisfacer el ego, o si son, Padre, para glorificar tu nombre, Señor. Todo lo ponemos delante de ti, Señor, examínanos. Ponemos el resto de este tiempo en tus manos, pidiendo la dirección y la guía de tu Espíritu de aquí en adelante en nuestras vidas. Que no nos dejes, Señor Padre, pensar o tener un concepto más alto, Señor, que el que tú ya nos diste, Papá de los cielos. Y que tú logres tu obra en nosotros, Señor. Recibe tú la gloria, recibe tú la honra y la alabanza, porque tuyo es el poder y la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Todo honor y toda gloria a ti, Señor. Amén y amén. Que sea Dios en tu vida, mostrándote la condición de tu corazón y que el Señor saque todo lo que está estorbando en tu vida. Que Dios te abra los ojos, que Dios te haga entender cuál es el fin y el propósito por el cual haces las cosas, y a la vez te lleve a hacer las cosas de Dios con excelencia, sabiendo que no es para buscar un bien, sino para hacer lo que el Señor nos ha mandado, que es caminar en las obras preparadas. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Estamos bendecidos, mis hermanos, y estamos despedidos. Que la paz de Dios sea sobre tu vida y sobre tu familia.